Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Excel 2010 básico. Bueno, lo primero que tengo que hacer es devolveros a todos las felicitaciones que me habéis enviado por el canal. Estamos a 26 de diciembre del 2013, en la fecha en la que estamos grabando este vídeo. Y bueno, pues he recibido muchísimas felicitaciones por parte de vosotros, así que bueno, pues os deseo lo mismo, os deseo feliz Navidad y que lo paséis muy bien con los vuestros. Dicho esto, bueno, pues nosotros seguimos con nuestro curso de Excel 2010 básico. Recordamos que estábamos viendo el tema de los formatos. Bueno, y habíamos visto ya cómo cambiar pues la apariencia del texto, habíamos visto cómo cambiar el formato de las celdas, cómo cambiar el fondo, cómo cambiar los bordes. Y tenemos que entrar ya casi en el tema más importante dentro de lo que serían los formatos, que son los formatos numéricos. Ya sabemos que Excel es una hoja de cálculo y está pensado pues para hacer cálculos con valores numéricos, algo que todavía nosotros no hemos empezado a hacer, pero que empezaremos a hacer en breve. Bueno, pues debido a esto, nuestras hojas de cálculo casi siempre, por no decir siempre, van a tener pues numerosas celdas con valores numéricos y tenemos que conocer perfectamente cómo es capaz de representar Excel estos valores numéricos, los diferentes formatos que puede aplicar a estos valores numéricos. Me he encontrado con frecuencia gente que maneja habitualmente Excel y sin embargo no domina del todo pues los formatos numéricos y se encuentra con situaciones que le dejan un poco descolocado, ¿no? Ahora pondré algunos ejemplos. Es fundamental conocer este tema para el buen desempeño, para el buen manejo de la herramienta. Bueno, pues dicho esto, vamos allá. Como siempre, cerramos nuestra presentación PowerPoint y nos vamos a un libro nuevo de Excel. Ya sabéis todos abrir Excel, así que bueno, pues una vez que abrimos Excel, pues vamos a ver dónde están dentro de la cinta de opciones las opciones de menú para modificar el formato de las celdas de Excel, concretamente los formatos numéricos. Bueno, pues nos tenemos que ir a inicio. Dentro de inicio buscamos el grupo fuente y dentro del grupo fuente pues tenemos un botón que ya vimos en vídeos anteriores en la esquina inferior derecha, el cual pulsamos y nos saca la ventana de formato de celdas. Bueno, pues dentro de esta ventana tenemos una pestaña que es la pestaña número, donde tenemos todos los diferentes formatos numéricos que puede aplicar Excel pues al valor que haya en una celda o rango de celdas, ¿no? Sería un poco, digámoslo, tedioso, aburrido, ir enumerando uno por uno los formatos y explicando para qué sirven, aunque vendría muy bien, pero como estamos en un curso básico, me imagino que la mayoría de vosotros estará deseando ya ponerse a hacer cálculos con Excel, ¿no? Entonces, pues no voy a entrar a profundizar en cada uno de estos formatos porque quizás sería demasiado aburrido. Poco a poco, a lo largo del curso, sí que veremos pues todos los formatos que aparecen aquí representados. Voy a hacer un repaso rápido. Formato general, pues es el formato que le da Excel por defecto a un valor numérico. Voy a cerrar la ventana y vamos a escribir en una celda cualquiera, por ejemplo en D3, el número 5000. Bueno, pues cuando nosotros escribimos en Excel un valor numérico, ya sabemos que Excel lo alinea a la izquierda dentro de lo que sería la celda. El formato que le da por defecto es formato general, es decir, sin que nosotros hagamos nada, eso sería un formato general. Y a partir de aquí, tú puedes representar este número, en este caso el 5000, de diversas formas o con diversos formatos. Si volvemos a entrar en la misma ventana, formato celda, pestaña número, pues nos encontramos con que el siguiente formato es el formato número. Si pulsáis, veréis qué es lo que nos aparece a la derecha y os haréis enseguida una idea de qué es lo que hace en este caso, cuando aplica un formato número. Y es que le pone dos decimales y además nos deja usar el separador de miles adicionalmente. Es decir, si nosotros activamos este check de usar separador de miles y ahora aceptamos, pues como podéis observar, le pone dos decimales y además le pone el separador de los millares. Si volvemos a entrar en la misma ventana, que por cierto, la ventana de formato celda la podéis ejecutar desde el botón que os acabo de indicar, ¿verdad? Y también la podéis ejecutar pulsando la combinación de teclas Control y a la vez el número 1, pero el 1 que tenéis en la parte superior del teclado, no el número 1 que tenéis en el teclado numérico que aparece en la derecha. Tiene que ser el 1 de la parte superior. Por lo menos en el teclado en español funciona. Y si por cualquier motivo no os funciona Control 1, pues desde el botón que os explicaba antes. Bueno, pues vuelvo a entrar en la misma ventana, otra vez pestaña número, y si os fijáis, cuando nosotros le hemos dicho formato numérico, después de decirle los decimales, el separador de millares, pues vemos que nos ofrece la posibilidad de representar de forma diferente los números negativos, ¿no? Vemos que aquí tenemos un color rojo y le quita el signo negativo, vemos que tenemos pues el número negativo normal y vemos que tenemos el número negativo en rojo con signo menos. Bueno, pues esto solo es para los números negativos.
Esto pues se puede utilizar o se suele utilizar con frecuencia pues para representar saldos, los famosos números rojos, ¿no? Cuando uno tiene un saldo negativo, bueno, pues entonces podemos en Excel utilizar cualquiera de estas dos representaciones para reflejar los números negativos. Vamos a hacer una prueba. Si yo, por ejemplo, le digo que me coja los números negativos sin el signo menos, pero que los ponga en rojo, bueno, pues elegimos esa opción, aceptamos. No hace nada, evidentemente, porque el 5000 no es negativo, pero si ahora en esta misma celda escribimos, por ejemplo, menos 1500, en cuanto yo pulse el Enter, ese número tendrá que quedar representado en rojo y sin signo menos. Ahí lo tenéis, con el punto de los millares y con los dos decimales que le dije. Vuelvo a situarme encima de la celda, vuelvo a entrar en la misma ventana. Y todo esto en cuanto al formato numérico. Formato moneda. Bueno, pues el formato moneda lo que hace es ponerle el símbolo de la moneda donde te encuentres o, dependiendo de la configuración regional del teclado, pues le aplicará ese símbolo de moneda. Si me estáis escuchando desde otros países, pues seguramente no tendréis el euro, sino que tendréis otra moneda representada ahí. De cualquier forma, puedes escoger la moneda desde el menú que tienes en la parte inferior. Y luego los decimales, pues 2. Contabilidad. Bueno, pues contabilidad lo que hace es aplicar la moneda que esté en curso en el país donde estés ejecutando el Excel. Y esto lo coge nuevamente de la configuración regional del teclado, es decir, desde panel de control. Formato fecha. Bueno, pues aquí sí que tenemos que hablar un poquito de este formato para entenderlo bien. Y esta es una de las cosas que las personas que manejan Excel con frecuencia, pues esto, el formato fecha, desconocen exactamente cómo trabaja y les deja un poco perplejos, ¿no? Un poco descolocados. Bueno, esto es curioso, mirad. Para Excel, las fechas todas comienzan el 1 del año 1900. Es decir, para Excel, antes de esa fecha, pues la verdad es que no existía nada. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, le decimos que el número 5 lo ponga en formato fecha, ahora mismo estaría en formato general, ¿no? 5. Si le decimos que lo ponga en formato fecha, ¿qué fecha sería el número 5? Es decir, si yo en una celda escribo un 5 y después le digo que me lo pase a formato fecha, igual que hemos hecho con esta celda que tenemos aquí con el 1500, ¿no? Lo teníamos en formato general y le hemos dicho que lo pasara a formato moneda. Bueno, pues si yo le digo que lo pase a formato fecha el 5, la fecha escogida sería el 5 del 1 del año 1900, porque lo que hace es tomar como referencia o fecha inicial el 1 de enero de 1900 y a partir de ahí el número que aparezca en la celda pues lo añade a esa fecha, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, que me represente el 32, el número 32, bueno, pues la fecha que pondría en este caso, si no estoy equivocado, sería 1 del 2 del año 1900, porque lo que hace es al día 1 de enero le añade 32 días más. Entonces, si le agregamos 32 días más al 1 de enero, pues la fecha escogida será 1 de febrero del año 1900. Y esta es la forma que tiene Excel de trabajar con las fechas. Vamos a verlo, por ejemplo, en una celda cualquiera, nos situamos, si yo pongo el número 5 y le digo que esto lo pase a formato fecha, pues debería de ponernos, ahora dudo si entre el 5 o el 6, ¿no? Porque no sé si empieza a sumar a partir del 1, creo que va a ser 5 de enero de 1900. Bueno, pues si entramos en la ventana de formato número y le digo pónmelo esto en fecha, pues fijaos ya en la vista previa como me está diciendo que va a ser el 5 de enero de 1900, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis. Si le digo, por ejemplo, que me ponga este número 1583 en formato fecha, pues lo que va a hacer va a ser agregar a esa fecha inicial, bueno, a esta no, al día 1 de enero de 1900 le va a agregar 1583 días, ¿no? Pues la fecha que salga. Entonces, si nos vamos a pestaña número y le decimos formato fecha, pues fíjate que han pasado 4 años, sería 1 de mayo del año 1904. Y esta es la forma que tiene Excel de trabajar con fechas. Si tú le dices que te ponga un número negativo, como por ejemplo el -6, en formato fecha, bueno, pues como todo empieza desde el día 1 de enero de 1900, pues para él como si esto no existiera en formato fecha, con lo cual te va a llenar la celda de almohadillas, si no recuerdo mal, porque lo considera como una especie de error, ¿no? Entonces, si nos vamos y le decimos ponme esto en fecha, pues efectivamente fíjate cómo te lo pone todo con almohadillas, porque no entiende pues qué fecha es esa, ¿no? Es decir, todo empieza desde el año 1 de enero de 1900. No me preguntéis por qué, porque no sé por qué esto es así, pero el caso es que empiezan en ese día en concreto. Bueno, la dificultad o lo que deja perplejo un poco a la gente que maneja Excel es lo siguiente. Mirad, he preparado en una hoja una especie de tabla con diferentes campos. Vamos a trabajar con los formatos numéricos y concretamente también, entre otros, con el formato fecha para que veáis pues qué problemas puede tener este formato fecha a la hora de aplicarlo, ¿no?
Entonces, vamos a hacer lo primero cosas que ya hemos visto en vídeos anteriores. Esto es una tabla que he escrito de manera normal, ¿no? Luego, entonces, lo primero que voy a hacer va a ser poner lo que tengo en la celda A1 pues un poco más grande, que sería como el título de lo que sería esta tabla, ¿no? No tan grande, vamos a ponerlo un poco más pequeño. Vale. Después vamos a hacer una cosa que vimos en vídeos anteriores, combinar y centrar para que ese título esté centrado en la parte superior, y luego lo que voy a hacer va a ser ensanchar las columnas, que también lo hemos visto, pues para que el texto se adapte pues al ancho de la columna en principio, ¿no? Después voy a centrar la fila 2 y bueno, pues también voy a centrar los valores que tenemos en nombre y en apellido que hemos escrito hasta ahora. Bueno, hecho esto, se supone que tenemos que seguir rellenando esta especie de tabla y tenemos que irnos ya a la columna fecha de nacimiento, pues para ir escribiendo la fecha de nacimiento de cada una de estas personas, ¿no? Entonces, pues uno va escribiendo por aquí fechas. Entonces dice, por ejemplo, 25 de mayo de 1973, por ejemplo, ¿no? Bien, las fechas te las admite con barras, te las admite con guiones y había un tercer formato, me parece a mí, lo vamos a ver ahora. Pero bueno, con barras o con guiones te lo coge exactamente igual. También te coge los años con 2 cifras, ¿no? También puedes especificar si quieres una fecha larga, una fecha corta, etc. Cuando tú introduces una fecha, como he hecho yo, directamente en la celda, Excel reconoce automáticamente que esto es un formato fecha. Es decir, si ahora entramos en la ventana que os acabo de comentar, ¿no?, que acabo de explicar, es decir, formato celda, pestaña número, pues si os dais cuenta, me está detectando que esto es un formato fecha. Y luego podemos escoger diferentes formatos de fecha. Por ejemplo, tenemos fecha larga, en la cual te pone el nombre del día, el nombre del mes, etc. Si nosotros cogiéramos este tipo de fecha, Excel ya sabe qué día fue el 25 de mayo de 1973, con lo cual me dice que fue un viernes, ¿vale? Viernes 25 de mayo de 1973. Esto sería un formato de fecha larga. También tenemos otros formatos, por ejemplo, que me ponga pues simplemente el día y el mes. Bueno, pues ahí los estáis viendo todos, ¿no? Que me ponga el día, el mes y la hora, en fin, muchísimos formatos. Voy a dejarlo como lo tenía yo hace un instante, que es el año con 4 dígitos, de esta forma. Bueno, voy a estrechar un poquito la columna. Bien, más cosas. Vamos a poner las fechas de estas otras personas. Por ejemplo, Ana Martín, 6 del 3, me las estoy inventando, evidentemente, 1982. Siguiente, 02 del 07 de 1952. Siguiente, 03 del 03 de 1965. Siguiente, 0809 de 1983 y el último pues va a ser, por ejemplo, 07 09 1974. Bueno, pues ahí lo dejamos, ¿no? Ya hemos escrito las fechas de cada uno de ellos. Bien, si yo selecciono el rango de celdas, evidentemente puedo cambiar el formato de todas las celdas a la vez. Hasta ahí ninguna novedad. Por ejemplo, digo, quiero los años con 2 dígitos. Bueno, pues nos metemos en formato celda, pestaña número, cogemos uno de los formatos que nos ofrezca con 2 dígitos y automáticamente pues te lo pone con 2 dígitos, ¿no? Bueno, más cosas. Imagínate que cambias, esto es importante, que cambias el formato del primero de ellos y dices que este va a ser pues una fecha larga. De esta forma. No cabe. Esto es importante también. Cuando la información de una celda no cabe, muchas veces lo que hace es representarlo con almohadillas. Es decir, esto puede ser síntoma de error o de que no cabe. Siempre fíjate en la barra de las fórmulas para ver si se trata de un error o para ver si verdaderamente la información no cabe. Si en la barra de las fórmulas aparecieran almohadillas, quiere decir que sería un error, pero como aparece una fecha, quiere decir que Excel en este ancho de columna no es capaz de representar esta información porque no cabe y lo que hay que hacer es doble clic en la columna para que se adapte, ¿veis?, al ancho del texto que hay en su interior. Bueno, lo que os iba a explicar es que en el caso de que tú quieras poner el resto de las fechas con el mismo formato, pues hay varias alternativas. O seleccionas todas las celdas, entras en la ventana y lo vuelves a cambiar, ¿no? Le dices largo, cancelo. O hay una herramienta que es muy útil que sirve para copiar formatos de una celda a otra, que es la herramienta copiar formato que la tenemos en la ficha de inicio. Esta herramienta a la hora de manejar formatos, de todos los que hemos explicado hasta ahora y de estos formatos numéricos, pues es súper práctica. Porque en el caso de que tú quieras aplicar a un grupo de celdas o a otra celda, incluso sin que estén todas juntas, ¿no?, puede que estas celdas estén desperdigadas. El caso es que les quieres aplicar a todas las celdas el mismo formato. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues seleccionas en principio la celda que tiene el formato original, el que tú quieres aplicar a las demás, haces un clic en esa herramienta de copiar formato y fíjate cómo al llevarte el ratón a la hoja de cálculo aparece como una especie de brocha. Eso quiere decir que acabas de coger la herramienta de copiar formato. Y después lo único que hay que hacer con el botón izquierdo pulsado es arrastrar el ratón
por aquellas celdas a las que quieres aplicar el nuevo formato. Sueltas, ensanchas la columna y fíjate cómo ahora pues le da el formato automáticamente a todas. Esta herramienta de copiar formato es muy útil. Bueno, vuelvo a ponerlo otra vez en el formato corto. Es decir, selecciono todas las celdas, vuelvo a entrar en la misma ventana y le digo que me lo ponga pues en fecha 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Con lo cual, vuelvo a tenerlo como lo tenía hace un instante, ¿no? Bueno, pues lo que suele ocurrir es lo siguiente, y esto también es muy importante en Excel y de verdad que me he encontrado gente que trabaja habitualmente con Excel y esto pues todavía le deja un poco descolocado. Ya sé que si hay alguien que maneja Excel y que me está escuchando ahora mismo, pues con lo que voy a decir dirá, hombre, pero es que esto lo sabe todo el mundo. Bueno, pues no os creáis que lo sabe todo el mundo, ¿eh? Hay gente que lo desconoce. Mirad, uno trabaja en Excel, ¿no? Y entonces hace lo siguiente. Imagínate que tú, pues esta tabla ya no la quieres tener para nada en esta hoja. Es decir, esta tabla no te sirve. Entonces una persona lo que puede hacer es seleccionar el rango de celdas, como os he explicado en vídeos anteriores, y pulsa la tecla suprimir para eliminar la información que hay en esta hoja de cálculo. Y se pone a trabajar nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa persona, imaginaos que esto lo borró hace 3 semanas. Y 3 semanas después, en el mismo libro, esa persona se pone a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues empieza a escribir información en las celdas, empieza a escribir valores numéricos y de repente, cuando llega a una celda en concreto, como por ejemplo C2, y escribe un valor numérico, C3, perdón, en C2 estaba el rótulo. Imagínate que va a C3, escribe un valor numérico, al darle al Enter, fíjate cómo el valor numérico se lo transforma en fecha, ¿no? Y vuelve a ocurrir lo mismo si, por ejemplo, me voy a C4. Si en C4 pongo el número 1900 y le doy al Enter, pues fíjate cómo al darle al Enter, pues me lo pone en fecha, ¿no? Entonces hay mucha gente que no sabe exactamente el por qué. Hay mucha gente que ni siquiera se acuerda de que hace 3 semanas ahí había una fecha escrita y la borró en su momento, ¿no? Bueno, pues con esto os quiero decir algo que es muy importante y es que cuando en Excel pulsas la tecla suprimir para borrar la información, suprimir, o la tecla del para borrar la información que hay en una celda, que es así como se borra, tú lo único que estás haciendo es borrar contenidos. Con lo cual, si tú esto lo desconoces, pues da lugar a estas cosas que muchas veces a la gente le deja un poco descolocada, ¿no? Y nuevamente lo que suelen hacer es, pero bueno, y vuelven a borrar esa fecha y vuelven a poner el valor numérico, el que sea. Y claro, pues Excel insiste, ¿no? Y dice, pero ¿por qué me pone esto en fecha, no? Bueno, pues esto es porque en su día borraste contenido. Y esto quiere decir que el formato de la celda se queda. Es decir, cuando yo le doy a suprimir o a la tecla del, pues la información se va, pero el formato se queda. Y esa celda tiene formato fecha. Y ese formato se queda a no ser que borres el formato, que os voy a decir ahora cómo se hace. Pero que sepáis que suprimir o del no borra formatos. Entonces, ¿cómo puedo borrar formatos? Lo voy a hacer con C3. Para borrar formatos no vale con la tecla suprimir, sino que lo que hay que hacer es ir a la ficha de inicio y dentro de inicio buscar un botón que tiene forma de goma de borrar, que además se llama borrar. Si tú pulsas ese botón de borrar, pues fíjate cómo nos aparecen diferentes alternativas. Bueno, pues ya os digo que cuando tú pulsas suprimir o le das a la tecla del, lo que estás haciendo es borrar contenido. Es como si utilizaras esta opción. Con lo cual borras el contenido de la celda, pero el formato se queda. De igual forma, existe la posibilidad de borrar únicamente el formato, con lo cual, pues si tienes un formato fecha, el formato fecha desaparece, pero lo que sí se queda es el contenido y te dejaría el número en formato general. Lo voy a hacer. Si yo selecciono esta celda y le digo bórrame el formato, pues me deja el número en formato general. Control Z para deshacer lo que acabo de realizar. Y en definitiva, si lo quieres borrar todo, lo que tienes que hacer siempre es, en esta goma de borrar, decirle borrar todo. De esta forma te aseguras de que estás borrando tanto el contenido como el formato, con lo cual la persona que borró esta tabla lo que tenía que haber hecho era seleccionar el rango de celdas, ir a borrar y dentro de borrar, borrar todo. De esta forma, si en un futuro en este mismo libro alguien empieza a escribir valores numéricos en esa celda, pues ahora sí se los deja en formato general. ¿Vale? Bueno, pues esto es muy importante. Bueno, voy a darle a deshacer unas cuantas veces a ver si Excel, que es capaz de retroceder hasta 15 movimientos por defecto, me restaura, no lo sé si voy a llegar, creo que no, el valor de la tabla. Ahí está, pues mira, sí que ha llegado. Bueno, pues teníamos esta tabla, ¿no? Y estábamos trabajando pues con los formatos fecha. Bien, pues imaginemos que queremos seguir rellenando esta tabla. Llega la hora de introducir el salario de cada una de estas personas. Bueno, pues yo aquí en mi país trabajamos con el euro, ¿no? Bueno, pues lo vamos a poner en euros. Por ejemplo, yo soy generoso con los sueldos. La primera persona
2.500, la siguiente pues 2.750, la siguiente 3.200, la siguiente 1.500, la siguiente por ejemplo 1.900 y por último la siguiente 2.600. Bueno, pues una vez que has escrito los salarios, lo que hay que hacer es pasar todos estos valores a formato moneda. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionamos el rango de celdas, nos vamos a formato número, elegimos moneda y bueno, pues eliges si le quieres poner más decimales o menos, eliges el símbolo que vas a utilizar, yo por defecto el euro, y eliges también el formato que le vas a dar a los números negativos. Entonces yo no lo voy a tocar, lo voy a dejar con la primera opción. Esto lo aceptas y ya me pone todas en formato moneda. El formato moneda, como es uno de los formatos más utilizados, tiene sus propios accesos directos en la ficha inicio de las versiones 2007 en adelante, incluida la 2010, que es la que estamos. Con lo cual voy a darle a deshacer para que me lo deje otra vez como estaba. Si tú quieres aplicar formato moneda a un rango de celdas, pues tan fácil como seleccionar el rango, ir a la ficha de inicio y en la ficha de inicio buscar el botón de formato moneda, que es ese que tiene así como un dibujo de un billete, ¿no? Entonces tú pulsas en este botón y automáticamente pues te lo pone en formato moneda. Es lo mismo que entrar en la ventana que os he enseñado yo. Como es muy utilizado, pues aparece ahí en la barra de opciones. Y me estaba fijando que realmente pues no me lo está poniendo en formato moneda, sino que lo está poniendo en formato contabilidad, que es muy parecido, pero no es exactamente el mismo, aunque a nosotros nos vale perfectamente. Es más, si fuéramos a hacer algún cálculo con estos valores, pues en formato contabilidad lo podríamos hacer también. Pero bueno, ya que estamos, fijaos cómo en este grupo de número que tenemos aquí, en la barra de opciones, bueno, pues si desplegamos el menú que aparece arriba, pues tengo todos los formatos que hemos visto antes en la ventana de formato celda pestaña números. Bueno, pues aquí también están. Bueno, pues puedo ponerlo en moneda, puedo ponerlo, no es el caso, fecha corta, puedo ponerlo en formato hora, que no hemos visto, en formato porcentaje. Bueno, pues el caso es que lo vamos a poner en formato moneda. Y luego, pues estos botones que aparecen aquí a la derecha, si vais pasando el ratón por encima os va diciendo para qué sirven. Pero yo os anticipo que para poner y quitar decimales, para ponerlo en formato porcentaje, etc. Bueno, hora de entrada y hora de salida, pues con esto ocurre lo mismo que con el formato moneda. Las horas pues se pueden introducir de la siguiente forma. Por ejemplo, hora de entrada, las 9:35 con 0 segundos. Bueno, pues esto es un formato hora. Si tú lo introduces directamente en la celda, Excel reconoce que es un formato hora. Luego entonces si entramos en formato, número, bueno, pues me lo está reconociendo como un formato personalizado, que lo veremos ahora, pero fíjate cómo me indica que son horas, minutos y segundos. Y ocurre lo mismo que con las fechas, es decir, tenemos formato de hora larga, hora corta, y eso lo tenemos dentro de lo que serían las horas, ¿no? Entonces, fíjate cómo puedo indicarle que es PM, post-meridian, AM, en fin, un montón de formatos diferentes, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, le digo pónmelo como horas, minutos y PM o AM, bueno, pues seleccionamos el formato correspondiente, le damos a aceptar y automáticamente pues me lo pone. La hora de salida, pues si yo le digo las 21:30 con 55 segundos, bueno, pues si yo ahora utilizo la herramienta de copiar formato que hemos visto antes, bueno, pues copiar formato, el formato de esta celda, que es el que me interesa, me lo copias en esta. Pues fíjate cómo le pone el PM. Al decirle 21, él ya detecta pues que son las 9 de la noche y pues me pone el formato correspondiente. Esta persona ha trabajado mucho, por cierto, porque ha estado 12 horas ahí dentro. Y bueno, vamos a hacer que ha estado 4 horas comiendo. Y así pues sucesivamente, ¿no? Tú irías introduciendo pues horas de entrada y horas de salida, ¿no? Por ejemplo, esta persona, vamos a decir que ha entrado, por ejemplo, pues a las 8:25. Esta persona ha entrado, por ejemplo, a las 9:15. Esta entraba a las 10:25 porque se ha quedado dormido. Esta entraba a las 9 en punto y esta entraba, por ejemplo, a las 8:30. Y ahora, si quiero ponerle el mismo formato a estas que a la primera, bueno, pues lo podemos hacer como dije antes, copiar formato y quiero que me pongas el mismo formato en todas. Y en cuanto a las horas de salida, pues exactamente igual. Imaginaos que todos han salido a las 9:30. Bueno, pues arrastraría la celda hacia abajo. Mira lo que ha ocurrido, me viene bien que haya pasado esto porque lo que ha hecho Excel ha sido rellenar una serie de las que vimos en vídeos anteriores. Como esto no son ni más ni menos que valores numéricos, pues al arrastrar el primero hacia abajo lo que ha ido haciendo es sumar una hora a todas las celdas. Es como cuando hicimos las series en vídeos anteriores, ¿no? Tú colocabas en una celda un valor numérico, arrastrabas hacia abajo y te iba poniendo el resto de valores. Bueno, pues vamos a modificarlo, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente.
Si en vez de arrastrar desde la esquina inferior derecha, que es lo que he hecho yo, que estás rellenando una serie de las que vimos antes, pues lo que haces es lo siguiente: coges la primera celda, control C o botón derecho copiar, como quieras, seleccionas las celdas que están abajo y en las de abajo pues control V o botón derecho pegar, pues ya te pone la misma hora de salida en todos, porque ya interpreta que no es una serie como si arrastraras hacia abajo, sino que se trata simplemente de copiar y pegar. Bueno, pues así es como rellenaríamos pues esta mini tabla en Excel, ¿no? Con salarios, con fechas, con horas de entrada y con hora de salida. Y bien, como es un curso de Excel básico, pues no voy a dedicar 4 vídeos a hablar de este tema porque podría ser muy aburrido, como os he dicho al principio del vídeo, pero hay muchísimos formatos más y que iremos viendo a medida que trabajemos con Excel, ¿no? Porque si no, os voy a aburrir. Entonces, cuando vayamos haciendo cálculos y según vayamos trabajando con los diferentes formatos, pues os lo iré explicando poco a poco, porque, por ejemplo, el formato porcentaje también tiene una forma particular de trabajar. No es que lo haga mal, ni mucho menos, sino que hay que entenderle, ¿no? Lo mismo con fracción, con científica, etc. Así que vamos a dejar este vídeo aquí y os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega, donde empezaremos ya a realizar nuestros primeros cálculos con Excel. Así que hasta entonces, que os vaya bien.